Cuando la amiga de mi ex apareció en mi puerta y dijo estoy harta de esperar, debí haber cerrado la boca y no preguntar nada. No porque no pudiera entenderlo. Podía entender muchas cosas. Podía entender miradas incómodas, silencios que duraban demasiado, mensajes que llegaban a las 2 de la mañana sin contexto. Lo que no podía entender era la forma en que su voz tembló al decirlo, como si llevara años guardándose esas palabras solo para mí. Mi nombre es Daniel, tenía 31 años, y hasta ese momento creía que el capítulo con mi ex, Valeria, estaba completamente cerrado. Habíamos terminado hacía 8 meses sin dramas, sin rencores, simplemente dos personas que tomaron caminos distintos. Lo que yo no sabía era que su amiga Camila llevaba años observando desde la sombra, acumulando palabras que nunca se atrevía a pronunciar. Porque a veces el mayor peligro no es el enemigo que conoces, sino la persona que ha estado demasiado cerca durante demasiado tiempo. Y cuando Camila por fin habló, todo lo que yo daba por sentado empezó a derrumbarse. Esta es la historia de cómo una sola confesión partió mi vida en dos. Para entender lo que pasó esa noche, tengo que llevarlos al principio. No al principio de mi relación con Valeria, sino al momento exacto en que conocí a Camila. Fue en una fiesta de cumpleaños, 3 años atrás. Valeria me tomó del brazo y me arrastró hacia un grupo de amigas. Él es Daniel, dijo. Todas sonrieron. Camila fue la única que no dijo nada, solo me fijamente durante 2 segundos de más. En ese momento no le di importancia. Ahora sé que ahí empezó todo. Valeria y yo duramos 2 años y medio. Éramos la pareja estable, la que todos ponían de ejemplo. Yo trabajaba como ingeniero de software, ella como diseñadora gráfica. Nos complementábamos bien, al menos en teoría. Pero con el tiempo empecé a notar algo raro. Cada vez que Camila estaba cerca, el ambiente cambiaba. No porque fuera incómoda, al contrario, era demasiado atenta. Demasiado presente, recordaba detalles que ni yo mismo mencionaba. Mi café favorito, el nombre de mi primer perro, la marca de herramientas que usaba con mi padre. Pequeñas cosas que una amiga de tu novia no debería saber. Al principio pensé que Valeria se las contaba. Pero una noche, durante una cena en casa, Valeria se rió de mí porque había olvidado comprar salsa de soja para el sushi. Camila, sin levantar la vista del plato, dijo, a Daniel no le gusta la salsa de soja, prefiere el jengibre. La mesa quedó en silencio. Valeria la miró extrañada. ¿Cómo sabes eso? Camila se encogió de hombros. Lo dijo hace meses en aquella barbacoa. Yo no recordaba haberlo dicho nunca. Y Valeria tampoco. Esa fue la primera fisura. La primera vez que sentí que algo no encajaba, pero lo dejé pasar porque Camila siempre actuaba con una naturalidad desarmante. Jamás coqueteaba, jamás se insinuaba. Simplemente estaba. Como un mueble que siempre ha estado en la habitación y un día te das cuenta de que no es decoración, es testigo. Cuando Valeria y yo terminamos, Camila desapareció. Supongo que fue lo correcto. Valeria era su amiga, no yo. Durante 8 meses no supe nada de ella. Borró mis redes sociales, canceló su número, dejó de aparecer en los sitios que frecuentábamos. Me dolió un poco, no voy a mentir. Camila se había convertido en una presencia constante, y perderla de golpe fue como perder una que ni sabías que te acompañaba. Pero luego hace 2 semanas recibí un mensaje, un número desconocido. Necesito hablar contigo. Nada más. Pensé que era spam. Luego otro. Soy Camila. Perdón por desaparecer así. Puedo verte. Mucho. Pero la curiosidad fue más fuerte. Le di mi dirección. La noche en que la vida que creía ordenada empezó a resquebrajarse. Eran las 9:30 cuando tocó el timbre. Llovía ligeramente. Abrí la puerta y allí estaba ella, empapada, con los brazos cruzados y una expresión que no le había visto jamás. No era tristeza, no era miedo. De esa que te sale solo cuando ya no tienes nada que perder. La hice pasar. Se quedó de pie en la entrada, sin querer avanzar demasiado. ¿Estás bien?, pregunté. Negó con la cabeza. Luego, después de un silencio que pareció eterno, soltó las palabras que aún retumban en mi cabeza. Daniel, llevo 3 años esperando esto. 3 años viéndote desde fuera, escuchando tus historias, sabiendo que con Valeria nunca ibas a encajar del todo. 3 años callándome porque era lo correcto, pero ya no puedo más, estoy harta de esperar. El mundo se detuvo, yo no respiraba. Todo lo que creía saber sobre Camila, sobre nuestra amistad, sobre los límites, explotó en esa frase. Y antes de que pudiera articular una sola palabra, el teléfono de ella sonó. En la pantalla apareció un nombre que me heló la sangre. Valeria. El teléfono vibró sobre la mesa como una amenaza. Camila bajó la mirada, y por un instante pensé que iba a contestar. Pero no, dejó que la llamada muriera. La pantalla se apagó. Luego, inmediatamente volvió a iluminarse con un mensaje. Valeria preguntaba, ¿estás con él? Sin filtros, sin rodeos, como si ya supiera. Pues tiempo esperando ese momento. Camila leyó el mensaje y su expresión se endureció. No era culpa, era cansancio. Un agotamiento tan profundo que se le marcaba en los hombros. Ella lo sabía, susurró. La frase me golpeó como un portazo. ¿Cómo que lo sabía?
Camila apartó el teléfono y se dejó caer en el sofá, derrotada. No todo, pero sí lo suficiente. Valeria siempre supo que yo sentía algo por ti. Desde el principio. El aire se volvió irrespirable. Retrocedí mentalmente. Las cenas, los viajes, los silencios de Valeria cuando Camila estaba cerca. De repente todo encajaba de una forma grotesca. ¿Y nunca dijo nada?, pregunté aunque temía la respuesta. Camila se cubrió el rostro con las manos. Me pidió que me callara. Me hizo prometerlo. Ella te quería para sí, Daniel, pero no como alguien que ama. Te quería como alguien que posee. Esa revelación partió la historia en dos. Porque yo creía haber tenido una relación normal con sus altibajos. Ahora descubría que mi exnovia había convertido a su mejor amiga en una guardiana del silencio. Y lo peor, Camila aceptó. Durante 3 años con la mirada. Ella lo notó y se encogió. Lo sé, me odias, pero tienes que entender algo. Valeria y yo nos conocemos desde niñas. Me salvó en momentos muy oscuros. Le debía lealtad y al principio pensé que se me pasaría, que esto era una tontería, un capricho, pero no desaparecía. Cuanto más te conocía, más me costaba respirar cuando estaba cerca. Me quedé de pie, sin saber dónde meterme. Ella siguió hablando con la voz quebrada. En la barbacoa del año pasado, tú estabas contando lo de tu padre, cuando enfermó. Todos escuchaban por cortesía. Pero a mí se me llenaron los ojos de lágrimas. Tuve que ir al baño para que Valeria no me viera. Y ahí supe que ya no era solo atracción. Era algo mucho más peligroso. Ese detalle desarmó parte de mi enfado, porque yo sí recordaba ese día, y recordaba que Camila había estado especialmente callada luego. Ahora entendía por qué. Entonces, lanzó la bomba definitiva, la que me obligó a sentarme a su lado. Daniel, Valeria te fue infiel. No una vez, varias. El último año de vuestra relación, cuando se iba a congresos de diseño, no siempre estaba sola. Yo lo supe porque me lo confesaba. Me lo contaba como quien confiesa un secreto divertido, esperando que yo le riera la gracia. Y yo me callé. Me callé porque era más fácil protegerla que traicionarla. Pero al callar, te traicioné a ti. Me quedé sin aire. Valeria me había hecho sentir, durante meses, que yo no era suficiente, que mi estabilidad era aburrida, que mi forma de vivir era mediocre. Y mientras tanto, ella saltaba de cama en cama. La rabia que sentí fue tan violenta que tuve que apretar los puños. Pero no era contra Camila, era contra mí por no haberlo visto, contra Valeria por haberme tratado como un accesorio. Camila interpretó mi silencio como rechazo y se levantó. Voy a irme. No debería haber venido. La detuve antes de que llegara a la puerta. Espera. Ella giró con los ojos húmedos. ¿Por qué hoy? ¿Por qué has venido justo hoy? Su respuesta fue un hilo de voz. Porque me he cansado de ser la única que respeta un pacto que ya no vale nada. Valeria se fue, rehizo su vida, y a mí me dejó aquí, con todo esto atragantado. Y porque ayer me dijo algo que me hizo saltar. La soltó como quien arranca una venda. Me dijo, ya puedes intentarlo con él si quieres. Total, es tan predecible que te aburrirás en un mes, como si tú fueras un juguete que ya no usa y me lo regala. Esa confesión me quemó, mi propia ex, hablando de mí como un objeto usado. Pero también entendí lo que aquello significaba para Camila. El menosprecio de Valeria le había dado el empujón final. No fue solo amor, fue hartazgo por la humillación ajena. Me acerqué a ella. Tú no crees que soy aburrido, ¿verdad? Negó con firmeza. Para mí eres el hombre más interesante que he conocido, porque no necesitas gritar para que te escuchen, porque resuelves sin hacer ruido, porque cuando preguntas ¿cómo estás?, de verdad quieres saber la respuesta. Esas palabras me llegaron a un lugar que creía blindado, y entonces sucedió lo inevitable. Nuestras miradas se engancharon. Había demasiada electricidad contenida. El silencio se volvió una invitación. No quiero ser solo tu venganza contra Valeria, me dijo Camila, pero su boca temblaba. No me acerqué un paso más. Llevo 5 minutos odiando a Valeria, pero llevo 3 años admirándote a ti sin permitírmelo. Fue la verdad más incómoda y liberadora que había dicho en mucho tiempo. Entonces la besé. No fue planeado. Fue la explosión de todo lo acumulado, los años de miradas robadas, de palabras no dichas, de frialdad disfrazada de respeto. Camila respondió con una intensidad que me dejó sin aliento. Sus manos se enredaron en mi camiseta. Por un instante, todo desapareció. La culpa, la lealtad rota, el fantasma de Valeria. Solo estábamos nosotros dos, en ese salón, con la lluvia golpeando los cristales. Pero justo cuando el beso se hacía más profundo, el móvil de Camila empezó a sonar de nuevo. Y esta vez no era una llamada. El nombre, Valeria, ocupaba toda la pantalla, con una insistencia brutal. Nos separamos como si nos hubieran pillado. Camila se quedó mirando el teléfono aterrada. ¿Lo coges?, pregunté. Ella negó con la cabeza, pero la llamada no se cortaba. Y entonces llegó el mensaje que lo cambió todo. Sé que estáis juntos. Estoy fuera de casa. Mi sangre se congeló. Miré a Camila y ella estaba blanca. La ventana del salón daba a la calle, y desde allí se podía ver el reflejo de unos faros aparcando justo delante de mi portal. Alguien bajó del coche. La silueta era inconfundible.
Valeria estaba aquí. Y no venía a pedir explicaciones. Venía a incendiar lo que quedara de la noche. Lo que ocurrió a continuación no fue una pelea, fue una demolición. Valeria ni siquiera tocó el timbre. Abrí la puerta y ella ya estaba allí, con el móvil en la mano y una sonrisa que no era de felicidad. Era de quien llega a cobrar una deuda. Miró por encima de mi hombro y vio a Camila en el sofá encogida como un animal acorralado. «¡Qué escena más bonita!», dijo Valeria, entrando sin invitación. Justo lo que imaginaba. Camila intentó hablar, pero Valeria levantó un dedo como quien calla a una niña pequeña. «No, no te molestes. Ya me lo has contado todo sin palabras. Llevas años queriendo ocupar mi sitio. Y esta noche, por fin te he dado la excusa perfecta». Esas palabras me encendieron. Aquí nadie ha ocupado nada. Tú me dejaste. Tú te fuiste. Tú le dijiste a ella que yo era aburrido y que ni siquiera valía la pena intentarlo. ¿Con qué derecho vienes ahora a montar este espectáculo? Valeria giró lentamente hacia mí. Su mirada no era de rabia, era de superioridad, de quien sabe algo que los demás ignoran. Daniel, cariño siempre ha sido demasiado inocente. Piensas que esto es un triángulo amoroso de culebrón barato, pero no. Esto es un tablero de ajedrez, y tú acabas de mover la pieza que yo llevaba años esperando. Me quedé helado. Camila, desde el sofá, alzó la vista. ¿De qué estás hablando? Valeria se sentó en el sillón, cruzándose de piernas como si estuviera en su propia casa. Os voy a contar una historia. La verdadera historia. Hace 4 años, cuando empecé a salir con Daniel, Camila me dijo, «¡Qué suerte tienes! Es perfecto». Y yo pensé, perfecto para mí, pero no para ti. Porque yo nunca he compartido nada. Ni juguetes de niña, ni notas en el instituto, ni afectos. Así que decidí que tú, Camila, nunca te le acercarías. Y para asegurarme hice lo que mejor se me da. Camila palideció aún más. «¿Qué hiciste?» Valeria sonrió, orgullosa de su propia crueldad. Cada vez que notaba que te fijabas en él, yo reforzaba la idea de que Daniel era aburrido, que no valía la pena. No solo a ti, a todo el mundo. A sus amigos, a mis padres, a los compañeros de trabajo. Quería que nadie me lo disputara. Pero contigo fui más lejos. Te conté lo de mis aventuras para que te sintieras cómplice, para que cualquier movimiento tuyo hacia él se convirtiera en una traición doble. Y funcionó durante años. Eras la guardiana perfecta, leal, culpable y callada. El cuerpo me temblaba. Valeria no solo me había manipulado a mí. Había construido una jaula alrededor de Camila usando su propia conciencia. «Eres una enferma», acerté a decir. Ella se encogió de hombros. «Soy práctica. Alguien que arreglaba las cosas sin hacer preguntas. Pero luego la estabilidad se volvió predecible, y lo predecible me aburre mortalmente. Así que me fui a Atlanta, encontré a alguien más divertido, y dejé el juguete en la estantería. Pero cuando vi que Camila seguía mirando la estantería con nostalgia, supe que debía actuar, porque perderte a ti no me dolía. Lo que me dolía era que mi juguete favorito acabara en manos de mi mejor amiga. Camila rompió a llorar, pero esta vez sin esconderse. Se levantó, caminó hacia Valeria y se plantó delante de ella. «Me has utilizado durante toda mi vida adulta, me has llamado hermana mientras me atabas las manos, pero esta noche te has pasado porque crees que lo sabes todo y hay algo que se te escapa». Valeria arqueó una ceja condescendiente. «¿Ah, sí? ¿Y qué es?». Camila extrajo del bolsillo de su chaqueta un sobre arrugado. Lo abrió con manos temblorosas y sacó una fotografía. «¿Reconoces esto?». Valeria tomó la foto y su máscara de superioridad se resquebrajó. La imagen mostraba a un hombre mayor, elegante, de unos 50 años, saliendo de un hotel con una mujer joven. La mujer joven era Valeria. Pero el hombre no era yo, ni el de Atlanta. Era alguien mucho más relevante. «Esto es de hace 2 años», dijo Camila, ahora con voz firme. «Pretendías mandársela a otra amiga, para presumir, y luego me pediste que la borrara, pero no la borré, porque reconocí al hombre. Es el director de la beca de diseño que ganaste justo ese año, la beca que te lanzó a Atlanta, la beca que, según tú, conseguiste por talento». El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse. Valeria no hablaba. Por primera vez en toda la noche, no tenía una respuesta preparada. «Me callé entonces porque te quería. Pero ahora sé que no solo fuiste infiel a Daniel, también fuiste una farsante profesional. Tus logros, tu nuevo trabajo, tu nuevo estatus, todo construido sobre una mentira. Y encima me usaste para mantener la tapa». ¿Sabes qué me dijo aquel jurado cuando le pregunté meses después por tu beca? Me dijo, Valeria destacó por algo más que su portafolios. Y guiñó un ojo. Me dio asco. Asco de ti y asco de mí por protegerte. Valeria recogió la foto y la rompió en pedazos diminutos. Pero Camila no se inmutó. Puedes romper esa copia. Tengo el original en la nube, con fecha, ubicación y los mensajes que intercambiaste con él después. Todo documentado. He esperado 3 años para confesarle a Daniel lo que sentía, pero he esperado 2 para poder hundirte si alguna vez volvías a hacer daño. Y esta noche has vuelto. La revelación era monumental.
De repente, la discusión sentimental se había transformado en un ajuste de cuentas con consecuencias profesionales y legales. Porque aquel director era un personaje conocido, con influencia. Si la verdad salía a la luz, Valeria lo perdería todo. Y Camila acababa de mostrar que estaba dispuesta a contarlo. Valeria dio un paso atrás, descolocada. No harás eso, destruirías mi carrera. Camila la miró con una mezcla de tristeza y determinación. Tú ya destruiste mi capacidad de enamorarme sin sentirme culpable. Me robaste años de honestidad. Me convertiste en tu cómplice. Ahora tienes dos opciones. Te vas de esta casa, te olvidas de Daniel y de mí, y sigues con tu vida de mentira. O me provocas, y mañana todo el mundo sabrá quién eres realmente. Valeria titubeó. Su mirada iba del suelo a la foto rota, luego a mí, luego a Camila. Buscaba una salida. Daniel, ¿vas a permitir esto? ¿Después de lo nuestro? Mi respuesta salió sin pensar, desde las entrañas. Lo nuestro fue una farsa. Me hiciste sentir pequeño para que no me diera cuenta de que eras tú quien no daba la talla. Y ahora pretendo recuperar el tiempo perdido siendo, por primera vez, la persona que realmente quiero ser, no la que tú diseñaste. Valeria resopló, harta. Perfecto, quedaos con vuestra pequeña historia de amor. Pero recordad esto, yo siempre caigo de pie. Se giró hacia la puerta pero se detuvo un instante. Ah, y Camila, ¿sabes por qué te envié esa foto por error? Porque quería que la tuvieras. Quería que supieras de lo que soy capaz. Quería que tuvieras miedo. Sí, funcionó. Me tuviste callada demasiado tiempo. Pero ya no más. Valeria salió por la puerta y el portazo fue el sonido más liberador que he escuchado jamás. Sin embargo, cuando nos quedamos solos, una pregunta flotaba en el aire. ¿Qué haríamos ahora? Porque el enemigo común había unido nuestras heridas, pero las heridas seguían allí. Camila me miraba, exhausta pero serena. Tenemos que decidir si esto nuestro empieza de verdad esta noche, o si solo fue una batalla compartida y luego cada uno sigue su camino. Yo me sentía desnudo emocionalmente. Había descubierto la verdad sobre mi ex, había experimentado un beso que condensaba años de tensión, y ahora debía tomar la decisión más importante de mi vida, con el sabor de la venganza todavía en la boca. ¿Y si empezamos despacio? Sugerí. Camila esbozó una sonrisa triste. Despacio no es lo nuestro. Llevamos 3 años a toda velocidad, solo que con el freno me partió, porque era cierta. Nos habíamos conocido en la peor de las circunstancias, enredados en la telaraña de una manipuladora. Pero ahora, con la telaraña rota, quedaba lo esencial. 2 personas que se habían visto desde lejos y que, por fin, podían mirarse de frente. La noche avanzaba, y afuera la lluvia amainaba. Nos sentamos en el sofá y empezamos a hablar de verdad, sin prisas, sin testigos. Y mientras Camila me contaba cómo había guardado esa foto durante años esperando no tener que usarla nunca, entendí que la franqueza más dolorosa puede ser el cimiento más sólido para empezar de nuevo. Pero aún faltaba una última prueba. Porque a la mañana siguiente, el teléfono de Camila volvió a arder. Está el director de la Beria. Y su mensaje decía, tenemos que hablar. El pasado no había terminado de ajustar cuentas. A la mañana siguiente, Camila me mostró el mensaje con manos temblorosas. El director de la beca no solo quería hablar, estaba exigiendo una reunión inmediata. Si esto sale a la luz, mi reputación quedará destruida, decía en un audio que nos envió minutos después. Camila se debatía entre el miedo y la oportunidad. Nunca quise llegar a esto, murmuró, pero yo le recordé que Valeria nos había empujado hasta el borde. No empezaste tú esta guerra, pero sí puedes terminarla. Quedamos con él en una cafetería discreta del centro, una de esas donde nadie hace preguntas. El director, un hombre trajeado con aires de importancia, apareció con el rostro desencajado. Intentó jugar la carta de la autoridad, pero Camila ni se inmutó. Sacó su teléfono y reprodujo, sin sonido, la imagen que había guardado durante 2 años. Él y Valeria saliendo del hotel. El hombre se derrumbó como un castillo de naipes. Ella me dijo que era soltera, que estaba separándose de alguien tóxico, confesó entre susurros. Jamás supe que utilizaba nuestra relación para obtener la beca. Camila lo miró con frialdad. Eso no la exculpa a ella, pero usted lo convierte en cómplice por omisión. Usted la eligió a ella sobre otras candidatas. Usted le dio el premio. El director bajó la cabeza y entonces soltó la revelación que nos dejó sin aliento. Hubo otra candidata finalista aquel año. Usted, Camila. Su portafolio era el mejor, por mucho. Pero Valeria se enteró y me suplicó que la descartara. Dijo que usted era inestable, que representaba un riesgo para la imagen del programa. Yo la creí o quise creerla porque ya me había enredado sentimentalmente. Así que manipulé el acta. La beca debió ser suya. El impacto fue devastador. Camila se llevó la mano a la boca. No solo había sido traicionada en lo personal. Su propio futuro profesional le había sido robado por la misma persona a la que llamaba amiga. Por un instante, el silencio en la cafetería fue tan espeso como la injusticia acumulada. Luego, Camila recuperó la compostura y le dijo,
Va a escribir una declaración oficial reconociendo todo, con fechas, nombres y arrepentimiento explícito. Y va a dimitir de su cargo. Si lo hace, no publica la foto. Si no, mañana será portada en 3 medios. El director asintió, derrotado. Aquella misma tarde envió un correo a la institución admitiendo irregularidades. La dimisión se hizo efectiva en horas, y el escándalo estalló en círculos académicos. Valeria, al verse acorralada, intentó contraatacar con mentiras, que Camila me había manipulado, que la foto era un montaje, que todo era una venganza de expareja. Pero la verdad ya tenía demasiada fuerza. La declaración del director era irrefutable. En cuestión de días, Valeria perdió la beca, el trabajo en Atlanta y el respeto de quienes la admiraban. Se esfumó de nuestras vidas sin pedir perdón, dejando solo escombros y silencio. Para Camila, la victoria fue amarga. Había recuperado su nombre, pero a costa de confirmar que su amiga de toda la vida era una depredadora emocional. Una noche, sentados en mi sofá, me confesó: 3 años esperando decirte lo que sentía, y otros 2 guardando ese secreto asqueroso. No sé quién soy sin que la verdad más simple. Eres la mujer que se mantuvo íntegra cuando todo a su alrededor estaba podrido. Y eres la misma que me besó sin pedir permiso a nadie. Eso ya es suficiente para empezar. Nos dimos tiempo, aunque la tentación de acelerar era enorme. Empezamos a salir sin escondernos, a recuperar el terreno perdido. La primera cena oficial en un restaurante, con velas y sin miedo a ser vistos, supo a libertad. Pero el último giro del destino llegó 3 meses después, en forma de carta certificada. La universidad que había concedido la beca, al revisar el caso, decidió rectificar su error histórico. Le ofrecían a Camila no solo una disculpa formal, sino una plaza completa en el programa que Valeria había usurpado, con todos los gastos cubiertos y una carta de recomendación del nuevo director, un hombre que conocía su talento desde antes del fraude. Esa tarde, Camila lloró de alegría por primera vez en años, y yo, viéndola leer la carta con los ojos brillantes, entendí que la justicia poética existe, pero solo cuando alguien se atreve a plantar cara. Brindamos con la misma taza de café que ella había usado la noche de su confesión. Y en ese gesto sencillo, sellamos algo más profundo que una relación, una alianza forjada en las ruinas del engaño. 1 año después, Camila terminaba su posgrado con honores. Yo la acompañé a la ceremonia de graduación. No pude evitar pensar en aquella noche de lluvia, cuando apareció empapada en mi puerta diciendo: «Estoy harta de esperar». Aquella frase, que parecía un ultimátum, se había convertido en el motor de una transformación radical. Porque a veces, el hartazgo es el principio de la valentía, y la espera, cuando se rompe con honestidad, puede dar paso a una vida que ni siquiera te atrevías a imaginar. Pero lo más sorprendente ocurrió meses después. Un domingo cualquiera, mientras Camila ordenaba cajas viejas de su antigua habitación, encontró una carta manuscrita de Valeria, fechada 2 semanas antes de que nos dejara. En ella, Valeria confesaba, con una letra nerviosa, que siempre había envidiado la pureza de Camila, su manera de querer sin calcular, y que la había mantenido cerca solo para asegurarse de que nunca brillara más que ella. La carta nunca fue enviada. Estaba escondida bajo el forro de un cuaderno. Camila la leyó en voz alta y, al terminar, me miró con una mezcla de lástima y liberación. Ni siquiera se atrevió a entregármela. Prefirió la manipulación a la verdad hasta el final. Esa fue la última pieza del rompecabezas. No había más fantasmas que perseguir. Camila quemó la carta en el fregadero, y con ella, el último hilo que la ataba al pasado. Esa misma noche, bajo las estrellas del patio, me pidió que nunca más dejáramos de decirnos la verdad, por incómoda que fuera. Y le prometí, con un anillo sencillo que guardaba desde hacía semanas, que a su lado solo existiría la claridad. Porque cuando una historia empieza con un «estoy harta de esperar», la única continuación posible es dejar de esperar y construir, juntos, el presente que merecen. A veces creemos que esperar es un acto de prudencia, pero en realidad puede ser una forma de condena. Camila esperó 3 años para decirme lo que sentía. Esperó 2 más para revelar una verdad que le quemaba las manos. Y en todo ese tiempo, el silencio no la protegió, solo le robó paz. Lo que aprendí con ella es que las palabras no dichas se convierten en paredes, y que el miedo a romperlas puede ser más destructivo que cualquier terremoto emocional. Muchos de nosotros arrastramos confesiones pendientes, un amor no declarado, una lealtad que nos impide avanzar, un secreto que nos aísla del mundo. La pregunta es, ¿qué harías tú si esa voz interna, la que llevas años acallando, se negara a callar un día más? ¿Seguirías esperando una señal o abrirías la puerta aunque al otro lado hubiera una tormenta? Esta historia no es solo sobre un triángulo amoroso, es sobre la valentía de elegir la verdad por encima de la seguridad. Sobre cómo una persona puede vivir a la sombra de otra por miedo a perder un lugar que en realidad nunca fue suyo.
y sobre cómo, a veces, el acto más revolucionario es simplemente dejar de esperar y tomar las riendas de nuestra propia felicidad. Si algo me enseñó Camila es que el tiempo no lo cura todo por sí solo. El tiempo solo cura cuando se acompaña de honestidad. Guardar rencores, cartas nunca enviadas, fotografías que nos corroen, es perpetuar la herida. Soltarlas, en cambio, es empezar a sanar. Y eso aplica tanto a las relaciones como a los sueños que posponemos indefinidamente. Hoy, mientras escribo esto, Camila está al otro lado del salón, dibujando bocetos para su próximo proyecto. Lleva el anillo en el dedo como quien lleva una medalla ganada en una batalla silenciosa. Y cada vez que la miro, recuerdo que el amor no es una recompensa para quien mejor sabe esperar, sino para quien se atreve a romper el silencio y a luchar por lo que siente, aunque el mundo le grite que es inapropiado. Así que si tienes algo atascado en el pecho, algo que pugna por salir desde hace meses o años, quizá este sea el momento, no por la otra persona, sino por ti. Porque no hay nada más triste que llegar al final del camino con la maleta llena de palabras no pronunciadas. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que esperar demasiado para decir una verdad que te dolía? ¿O has sido tú quien ha recibido esa confesión inesperada que lo cambió todo? Me encantaría leer tu historia. Si este relato te ha tocado de alguna forma, deja ese like, suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo. Nos vemos en el siguiente video.